Atalía, la reina que intentó borrar la promesa de Dios, imagina un palacio donde el silencio se rompe por el llanto de una masacre. Una abuela, en vez de proteger a su familia, ordena la ejecución de sus propios nietos. Su objetivo no usurpar un trono y borrar para siempre una promesa hecha por Dios. Esto no es una leyenda. Es la crónica olvidada de Atalía, la hija de Jezabel y la reina más cruel de la Biblia. Y lo que no sabía era que, en el corazón del templo que profanaba, un niño sobrevivía en secreto, esperando reclamar lo que le fue robado. Para entender la tormenta que Atalía desató sobre Judá, tenemos que viajar a su origen, a la tierra de donde provienen los vientos más oscuros. Atalía no fue una mujer que simplemente se volvió malvada. La maldad era su herencia. Nació en Samaria, capital del reino de Israel, y sus padres eran dos nombres que hacían temblar a los profetas: el rey Acab y la reina Jezabel. Quien conoce la historia de Jezabel sabe que no era solo una reina, sino una suma sacerdotisa de la idolatría. Fue ella quien importó el culto a Baal a Israel y persiguió a los profetas de Dios. Atalía creció en ese ambiente, un palacio donde el poder no se ganaba, se tomaba con intriga y se mantenía con miedo. Mientras otras niñas aprendían la historia de su pueblo, Atalía aprendía de su madre que los tronos son campos de batalla y que la piedad es una debilidad. Su destino se selló con un matrimonio político. La enviaron al reino del sur, Judá, para casarse con Joram, el hijo del justo rey Josafat. Fue un intento de paz, pero en lugar de armonía, Atalía llevó la semilla de la corrupción. Trajo a Jerusalén las prácticas paganas de su familia, y su influencia sobre su esposo fue devastadora. La Biblia dice que Joram hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y es fácil imaginar la voz de su esposa susurrándole al oído, enseñándole que el poder justifica cualquier medio. La manzana no cayó lejos del árbol, pero esto era solo el comienzo, porque nadie imaginaba hasta dónde llegaría su ambición cuando viera la oportunidad de dejar de aconsejar a un rey para convertirse en reina. El poder de Atalía creció en las sombras, primero como reina consorte y luego como madre y consejera del nuevo rey Ocosías. Pero el reinado de su hijo fue breve. En una visita a un pariente, Ocosías quedó atrapado en medio de un golpe de estado divino. Un comandante llamado Jehú había sido ungido para exterminar a toda la casa de Acab como juicio por su maldad. Ocosías, siendo nieto de Acab, fue asesinado. La noticia cayó sobre Jerusalén como un terremoto. El rey estaba muerto, el trono vacío. Para cualquier abuela sería un momento de luto, pero Atalía no lloró. En el caos no vio una tragedia, sino una oportunidad. Con su hijo muerto, los siguientes en la línea de sucesión eran sus propios nietos, los príncipes de la casa de Davidam. Fue entonces cuando Atalía tomó una decisión que la inscribiría para siempre en la historia de la infamia. En un acto de crueldad casi inconcebible, ordenó la masacre de toda la descendencia real, sus propios nietos, niños indefensos, herederos de la promesa que Dios le había hecho al rey David, que su linaje nunca se extinguiría. Atalía intentó borrar esa promesa con sangre. Su motivación era fría como el acero en eliminar a cualquier rival que pudiera reclamar el trono. Con la familia real exterminada, nadie se interponía en su camino. Atalía se sentó en el trono de David, convirtiéndose en la única mujer en la historia que reinó como monarca soberana sobre Judá durante los 6 años siguientes. Su reinado fue una extensión del de su madre. El culto a Baal floreció en Jerusalén, los objetos sagrados del templo fueron profanados y la oscuridad se apoderó de la nación. Atalía había alcanzado la cima, creyendo que había destruido para siempre la línea de David, pero no sabía que, en las sombras del templo que despreciaba, la promesa de Dios seguía viva. En medio de la masacre, un acto de valentía desesperada cambió la historia. Josaba, hermana del difunto rey Ocosías y esposa del sumo sacerdote Joiada, actuó con rapidez. Mientras los verdugos de Atalía buscaban a los príncipes, ella corrió a la guardería real, tomó al más pequeño de sus sobrinos, un bebé de apenas 1 año llamado Joás Ipsilonlu, escondió, lo sacó a escondidas del palacio y lo llevó al único lugar donde el poder de Atalía no se atrevía a entrar en el templo de Jehová. Allí, en una de las cámaras de los sacerdotes, Joás fue ocultado. Atalía, en su purga sangrienta, lo dio por muerto. No tenía idea de que el único heredero legítimo, el eslabón crucial en la promesa de Dios, estaba a pocos metros de su palacio, protegido por murallas sagradas. Durante 6 largos años, 2 realidades opuestas convivieron en Jerusalén. Afuera, reinaba Atalía con idolatría y tiranía, pero adentro, en el silencio del templo, crecía la promesa. El sumo sacerdote Joiada y su esposa Josaba criaron al niño rey en secreto. Joás no creció escuchando himnos a Baal, sino las historias de Abraham, Moisés y David. El templo no solo fue su refugio, sino su escuela,
moldeándolo para su destino. Joiada, un hombre de fe y paciencia, esperó. Vio la maldad de Atalía extenderse, pero no actuó precipitadamente. Entendía que para restaurar el orden de Dios no bastaba con un golpe. Se necesitaba un plan divino, ejecutado con precisión. Y cada día que pasaba, el momento de la confrontación se acercaba. Cuando Joás cumplió 7 años, Joiada decidió que había llegado el momento. El 7º año, un número de cumplimiento divino. Con total discreción, Joiada convocó a los capitanes de la guardia, a los levitas y a los líderes de Judá, los reunió en el templo, lejos de los espías de la reina, y les reveló el secreto que había guardado por 6 años. Imagina el asombro en sus rostros cuando Joiada les presentó al niño. No era solo un niño, era Joás, hijo de Ocosías, el legítimo heredero del trono de David, a la prueba viviente de que la promesa de Dios no se había roto. Joiada les hizo jurar lealtad, no a él, sino a su verdadero rey. Juntos forjaron una alianza para derrocar a la usurpadora. El plan fue brillante. Joiada esperó al día de reposo, cuando las guardias cambiaban de turno. Armó a sus hombres con las lanzas y escudos del rey David que se guardaban en el templo, un poderoso símbolo de que esto era una restauración, no una rebelión. Organizó a los guardias en un perímetro inquebrantable alrededor del joven rey. Y entonces, en el atrio del templo, Joiada sacó a Joás, colocó la corona sobre la cabeza del niño de 7 años y le entregó una copia de la ley de Dios, simbolizando que su reinado estaría sujeto a la voluntad divina. Joiada lo ungió como rey. En ese instante, los soldados aplaudieron, las trompetas resonaron y un grito unificado se elevó al cielo. ¡Viva el rey! Después de 6 años de miedo, la esperanza explotó en el corazón de Jerusalén. La promesa de Dios, susurrada en secreto, ahora se proclamaba a voz en cuello. La historia de Atalía nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que el mal ha triunfado, Dios siempre tiene un plan de restauración. Si esta crónica de fe y soberanía divina te inspira, ayúdanos a seguir difundiendo estos poderosos mensajes. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo. Tu apoyo nos permite llevar la luz de estas historias a más personas. El estruendo de la celebración en el templo llegó hasta el palacio. Atalía, alarmada por el sonido de las trompetas y los vítores, no envió a un mensajero fue ella misma. Con arrogancia, marchó hacia el templo para aplastar lo que creía era una simple revuelta. Pero lo que vio la dejó paralizada. De pie junto a la columna real, no estaba un sacerdote rebelde, sino un niño de 7 años que llevaba la corona de Judá, rodeado de guardias armados y aclamado por el pueblo. Ella en un instante lo entendió todo. El niño que creía muerto estaba vivo. Su masacre había sido en vano. Desgarrando sus vestidos en un gesto de furia, gritó la única palabra que podía describir su situación: traición, traición. ¡Qué ironía! La traidora, la usurpadora que robó el trono a través del asesinato, ahora acusaba a otros de traición. Pero su poder se había desvanecido. El sumo sacerdote Joiada, con calma, dio una orden clara: sáquenla de los atrios del templo, y a cualquiera que la siga, muera a espada. Y dio una instrucción crucial: pero que no muera en la casa de Jehová. El lugar sagrado que ella profanó no sería manchado con su sangre. Los guardias la arrastraron fuera del recinto sagrado. La llevaron por el camino de la entrada de los caballos al palacio. Y allí, a las puertas del poder que había usurpado, Atalía fue ejecutada. Su reinado de terror terminó de forma abrupta y la ciudad, que había vivido bajo su yugo, finalmente encontró la paz. La caída de Atalía no fue solo el fin de una tirana, fue una demostración del poder de Dios. En su historia, es una de las advertencias más solemnes de la Biblia sobre la ambición desmedida. Ella representa el intento más audaz del mal para anular una promesa divina, la de destruir el linaje de David, del cual, siglos después, nacería el propio Jesucristo. Sin embargo, fracasó. Su plan genocida fue derrotado por la valentía de una mujer, la fe de un sacerdote y la supervivencia milagrosa de un niño. La historia de Atalía nos enseña que ningún poder terrenal, por absoluto que parezca, puede frustrar los propósitos de Dios. Tras su muerte, Joiada lideró una reforma espiritual. El templo de Baal fue demolido y, bajo la guía del sacerdote, el joven rey Joás comenzó a reinar con justicia, reparando el templo que Atalía había saqueado. La crónica de Atalía es un recordatorio de que, aunque la maldad pueda tener su hora, la promesa de Dios es inquebrantable. Prevaleció a través de un bebé oculto en un cuarto, demostrando que Dios a menudo usa lo pequeño e improbable para lograr sus más grandes victorias.